La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Antes de dar paso al tema y nuestros cordiales invitados, quisiera saludar, este es el programa 200 en Democracia TV, Democracia Exa. Antes habíamos llevado a cabo 1.845 programas desde 1985 en Radios del Sol, Radio Quito, Platinum, y ahora en Democracia 200 programas que hemos servido con el análisis de diversos temas que contribuyen al debate nacional libremente. Hoy queremos abordar las nuevas leyes, los proyectos en marcha, las demandas de inconstitucionalidad, la consulta popular y las perspectivas en el ordenamiento jurídico del Estado, porque hay una preocupación. Uno de los temas que en el exterior se escucha es la necesidad de que el Ecuador cuente con estabilidad y seguridad jurídica. En el Ecuador en este momento hay varias leyes que están en análisis de control constitucional, algunas suspendidas, artículos y disposiciones, y otras con medidas cautelares. ¿Cómo enrumbar al país algo fundamental como es el ordenamiento jurídico del Estado? Quiero dar la bienvenida al doctor Hernán Pérez Luz, jurista, columnista, doctor Felipe Rodríguez, jurista, penalista, escritor y académico, y el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿cómo enfrentar este momento para dar estabilidad con leyes que están este momento en análisis en la Corte Constitucional y de por medio también una consulta popular que se pretende desde el Ejecutivo poner en consideración del pueblo a fin de año? Muy buen día, doctor Hernán Pérez Luz. Gracias, Miguel, por esta invitación. Un saludo a Felipe y a José. Bueno, simplemente la Corte Constitucional en los próximos días deberá tomar una decisión con respecto a las demandas de inconstitucionalidad de un par de leyes que salieron de la Asamblea mal escritas, mal preparadas, unas leyes que durante el proceso de gestación legislativa se les advirtió al gobierno y a la mayoría legislativa que no iban a ser aprobadas o no iban a pasar el control de constitucionalidad. Se evidenció los serios errores en que se habían incurrido y lamentablemente no se adoptó ninguna medida, se siguió adelante y sucedió lo que ya se había predicho. La Corte no es que ha sorprendido al Ejecutivo y a la Asamblea y a muchos que hemos seguido de cerca. Era de esperarse lo que hizo la Corte. Lo que ha hecho la Corte inclusive ha ido con manos bastante tibias o con mucho cuidado, mejor dicho, y no eliminó esas normas de esas leyes, sino que simplemente las suspendió para darle una oportunidad, entre otros, al Ejecutivo y a la Asamblea que expliquen algunas cosas que estaban ahí en esas normas. Lamentablemente, estimado Miguel, el país fue testigo en los días pasados de la mala defensa que hicieron los abogados, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo, de algunas de esas disposiciones que están ahí en cuestionamiento. Entonces, la verdad es que uno continúa sin entender cómo es posible que, teniendo el Ejecutivo mayoría parlamentaria, pueda incurrir en este tipo de errores
que pone obviamente a la Corte en una situación un poco incómoda, porque yo no creo que la Corte, ninguna Corte en el mundo les gusta enfrentarse y declarar inconstitucional leyes. Yo personalmente no soy muy amigo de esta facultad que tienen a las Cortes de declarar inconstitucionales leyes en abstracto. Yo prefiero que sean declaraciones cuando la ley se aplique y se explique con precisión el derecho violado, pero también debo admitir que en países como nuestro hay quizás esta facultad es necesaria, dada la poca preparación que tenían algunos legisladores. Entonces, no hay que alarmarse que en los próximos días la Corte Constitucional haga su trabajo y que pues probablemente salve algunas de esas normas ahí legislativas, pero otras tendrá que probablemente declararlas inconstitucionales. No sé qué opinan mis compañeros Perfecto. Un de primer comentario, doctor conversación. Felipe Rodríguez, respecto de estas leyes que rigen en el Ecuador y que han sido suspendidas en unos casos y en otros con medidas cautelares. Muy buen día. Gracias, querido Miguel. Igual un saludo para Hernán y para José. Yo creo que el problema que vive el país es el problema que vive todo país populista, ¿ya? El populismo es ese gran defecto que tiene la democracia y es creer que necesito de nuevas leyes para poder solucionar los problemas sociales. Yo no niego que el derecho normalmente se queda un poco atrasado frente a los retos que te presenta la sociedad y por eso el derecho tiene que irse adaptando a cada época. Y sobre todo a cada conflicto o problema jurídico. No obstante, lo que el Ecuador necesita es que se apliquen las leyes que existen. Fíjense ustedes, la caída en crímenes, sobre todo en homicidios cometidos en Durán, en el último mes se lo ha hecho aplicando las leyes existentes, no las leyes suspendidas actualmente por la Corte Constitucional. Y a mí me gusta poner un ejemplo, es decir, si es que alguien contrata a otro para matar a una tercera persona, que eso se llama sicariato, el sicariato ya está en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué necesito? ¿Que me aumenten la pena el sicariato? ¿Que me inventen un nuevo modelo de sicariato? ¿O necesito que los jueces apliquen el tipo penal de sicariato? Y lo que necesito es que las leyes se apliquen. El gran problema que tenemos en Ecuador es que nos llenamos de leyes, seguimos innovando con leyes, hacemos que el pueblo aplauda, pero no nos damos cuenta que las leyes existentes sí son suficientes para combatir el crimen organizado. Por ahí podríamos hablar luego del delito de pertenencia, si es necesario o no es necesario, pero yo creo que el primer punto que tenemos que entender es de nada nos sirve la creación de nuevas leyes si es que no las vamos a aplicar. Se terminan convirtiendo en letra muerta en papel y la ley tiene que ser todo menos letra muerta. Hay algo que en derecho penal le llamamos la vigencia real de la norma, es decir, una norma que no se aplica está fácticamente derogada, es decir, una norma que no se aplica es una norma que no está vigente. Entonces es urgente que el ordenamiento jurídico que existe esté vigente. Y sobre lo que ha pasado con la Corte, haré solo un primer comentario muy rápido y es, y voy a coincidir en esto muchísimo con Hernán, podían haber hecho esto cuidando las formas. Es decir, si uno cuida las formas puede conseguir que el fondo entre al ordenamiento jurídico de forma correcta. Pero voy a hacer el comentario que creo que es importante y es que al Ecuador le ha costado toda su historia tener una corte constitucional de un gran nivel. Es decir, nos ha costado tanto tiempo tener una corte constitucional decente que sería una verdadera lástima que terminemos diciéndoles a las personas probas, a las personas decentes, a los académicos, a las personas preparadas y honestas, que ser todo eso en el Ecuador es un pecado. Y yo creo que esta corte está haciendo su trabajo. Muchas veces podemos estar de acuerdo, muchas veces podemos no estar de acuerdo, muchas veces yo no estoy de acuerdo. Pero lo que siempre voy a defender es tener una corte independiente. El momento que eliminamos eso, no nos merecemos seguirnos llamando república. Bienvenido al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista académico en la SOY. A ver, un primer comentario respecto de estas leyes que están en la Corte Constitucional, cómo adecuar a una realidad. Buen día. Buenos días, apreciado licenciado Rivadeneira, al doctor Pérez Luz y al doctor Rodríguez. Es un honor estar con ustedes y un gusto compartir. Yo creo que debemos empezar con una tarea que lamentablemente siempre queda en el olvido. Las constituciones no tienen el poder absoluto de hacer democracia.
Las constituciones no tienen el poder absoluto de hacer república, pero sí tienen el poder de frenar las dictaduras y de frenar los excesos. El sistema constitucional es un todo. El sistema constitucional integra a los distintos derechos, ramas jurídicas, en sus especialidades, en sus miradas. Yo creo que en este país, en el Ecuador, lamentablemente siempre nos quedamos en las zonas satelitales de la discusión y del debate. Y efectivamente miramos lamentablemente el metro cuadrado de un grupo, de una idea o de una persona, pero no la integridad. Lo que decía al inicio, los valores y los principios que se defienden como una lógica superior en el Estado. No puede existir una suerte de revanchismos o de hipernormatividad permanente en el Estado. Si nosotros revisamos los asambleístas que han ganado, ninguno ha ofrecido en su campaña cuántas leyes va a eliminar en este país saturado de un exceso normativo y, como ya se advertía, muy malo además. Siempre es: esta ley crearé, esta reforma haré. ¿Y cuándo decimos, cuando nos destrabamos, quitamos de esa asfixia normativa que tanto mal hace a la seguridad jurídica y a la dinámica del tejido social? Y lo que sí viene es una suerte de un discurso de crear hipernormatividad sin funcionarios honestos, sin funcionarios serios, que puedan aplicar lo que ya existe, vuelvo a decir, sin el cálculo utilitario de consecuencias que decía Weber, sin mirar únicamente a qué objetivo de metro cuadrado estoy apuntando. Yo creo que esto es una discusión seria en el país. Entonces, cuando viene un órgano encargado de controlar el respeto a la Constitución en un país de una muy mala tradición de respeto a la última norma de tránsito, al semáforo, cuando viene un órgano encargado de hacer que se respete la Constitución, está precisamente por la historia y la tradición constitucional de este país y por los distintos intentos en diferentes constituciones de tener un tribunal, de tener un órgano jurisdiccional que vigile, que controle. Yo sí quiero, a manera de inicio, dejar algo muy centrado. No ha de ser, pues, el que viola la Constitución, el que diga si algo es constitucional o algo es inconstitucional. Ha de ser siempre un tercero. Y qué mejor si ese tercero goza de independencia, de no injerencia, y mucho mejor, de que no goce, pues, de controles políticos por juicio político de parte del órgano controlado, pues. Eso es un sinsentido. Hay que ser éticos en el análisis, en el discurso y en la mirada país. Creo que esto es fundamental entenderlo en el contexto que vive el Ecuador. Doctor Hernán Pérez Luz, usted decía, hay leyes mal hechas como ha ocurrido las últimas. ¿Cómo corregir esta situación? Porque va a venir los dictámenes de la Corte Constitucional, pero si el espíritu del Ejecutivo hacer estas leyes, ¿cómo ha sido? No precisamente iniciativa del gobierno, la ley orgánica de inteligencia, que hay necesidad en medio del conflicto armado interno. ¿Cómo corregir esta situación en estas condiciones? Bueno, tiene que haber una decisión política, básicamente, ¿no? Eso es todo, digamos. El último episodio de este último enfrentamiento que hemos visto nos revela un poco compromiso con la democracia, con el sistema constitucional, iniciar marchas, poner pancartas las fotos de los magistrados de la Corte, acusarlos a ellos de ser los responsables de la situación de la criminalidad, como lo acaba de demostrar Felipe, por ejemplo, ¿no?
los jueces de la Corte Constitucional, Miguel, no designan a los jueces de lo penal, no designan a los fiscales. Ellos no son responsables por las decisiones que toman los jueces. No son responsables por los operativos policiales ni por la selección de la fuerza pública. Y lamentablemente ha habido una campaña, o se está desarrollando en el imaginario de mucha gente, pensar que estas 9 personas que están sentadas en la Corte Constitucional son responsables por el sistema, por lo que nos está pasando en el Ecuador. Me parece que es de una enorme irresponsabilidad tratar de desviar la atención y de esa manera inclusive, ¿verdad? Mire, Miguel, yo tengo muchas críticas y seguramente la tendrán también Felipe y José a la Corte. Yo, cuando leo las sentencias de la Corte, hay algunas que realmente me marean, me ponen mal, me sacan de quicio. Tienen ese estilo barroco, enredado, decir cosas. Pero son gente honesta, Miguel. Son jueces honestos. Podemos estar en desacuerdo. Usted no sabe, yo sé que suena un poco absurdo, pero la necesidad de tener magistrados honestos en este país, en donde el sistema judicial ecuatoriano trasciende las fronteras del mundo, digamos, de nuestra frontera, como un sistema totalmente con falta de confiabilidad por los problemas de corrupción que hay, ¿no? Entonces, iniciar esta campaña mediática contra los magistrados por hacer su trabajo, simplemente. Entonces, comencemos cambiando la Constitución, pues sí, lo que ellos hacen es defender la Constitución actual de Montecristi. Eso es todo. Entonces, yo creo que deben bajar las aguas, deben reflexionarse con moderación y ver que debemos tener un espíritu democrático, un espíritu de consenso, una búsqueda de soluciones. Yo confío que la Corte haga su trabajo, que tenga en cuenta, obviamente, las repercusiones sociales, políticas de sus fallos, pero tampoco sea esclava de la coyuntura política, ¿no? De lo contrario, entonces, volveríamos a tener un control constitucional a la mano del poder del Ejecutivo. Ya tuvimos la vergüenza de tener esa famosa corte cervecera, como se llamaba. No queremos volver a ese tipo de corte, ¿no? Doctor Felipe Rodríguez, ¿cómo corregir esta situación como se ha presentado con estas leyes que están en vigencia, unas disposiciones suspendidas? ¿Cómo corregir a fin de dar seguridad jurídica? Usted señalaba, hay un exceso de leyes de normativa, pero allí están. ¿Cómo corregir esto? Pero yo coincido en algo del último que decía inicialmente, al final José, y es, tenemos demasiadas normas, muchas de ellas son contradictorias, pero además tenemos a la gente más inexperta de todas haciendo las normas, ¿ya? Es decir, veamos el nivel académico y de preparación de esta asamblea, de y de todas las anteriores, ¿no? Esto no es un problema de esta asamblea, y pensemos entonces de dónde salen las leyes. Yo creo que, por ejemplo, en materia penal, porque yo me voy a meter exclusivamente a la materia que me compete a mí, el gran problema que ha tenido siempre la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República es que no ha estado rodeados de buenos penalistas. Es decir, yo quiero saber quién es el penalista que está atrás de toda la toma de todas estas decisiones. Y lo digo pensando en que sí hay normas que son necesarias. Por ejemplo, quiero topar uno que creo que es importante decirlo, el delito de pertenencia. Es un delito al cual yo 5 años atrás me oponía absolutamente. La pregunta es por qué cambio de parecer. Para quienes nos escuchan y nos ven puedan entenderlo. En el Ecuador se juzga el hacer, no se juzga el ser, ¿ya? No importa lo que yo sea, ¿ya? No importa que yo sea musulmán, eso no me convierte en terrorista, como muchas veces con el Patriot Act se lo hizo en Estados Unidos. Tú eres musulmán, puedes ser interrogado hasta por 72 horas sin presencia de un abogado. Eso se llama derecho penal de autor, no de acto.
Pero existen momentos en la historia de un país en que hay ciertas normas que son necesarias. Por ejemplo, pertenecer a una organización criminal tiene que ser delito. Esto es mi punto de vista. Tiene que ser delito porque la organización solo tiene un fin, y es el cometer crímenes. Por lo tanto, no es necesario que un fiscal tenga que ir a demostrar cuál es el delito que iban a cometer. Yo tengo que demostrar que pertenece a la organización criminal, ¿ya? Entonces yo estoy de acuerdo con que existe esa norma, pero no la metas como una ley de urgencia económica, porque el momento que la metes, como no tienes que meterla, porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro, lo que pasa es que la buena intención se te va a caer. Entonces ahí faltan asesores que te digan, hoy está muy bien el derecho penal de autor para este caso específico, que además para mí tiene que ser temporal. Siempre me da miedo que un gobierno sea el que decida quién es el enemigo. Siempre me va a dar miedo. Ahorita sabemos quiénes son los enemigos, pero le das demasiado poder al poderoso y el día de mañana los enemigos somos nosotros. Eso tiene que ser temporal. Pero sí tiene que ser haber un asesor que te diga, esto no es muy urgente en la economía, por ponerlo así. Pasémoslo por trámite ordinario. Es decir, esto se corrige tomando decisiones jurídicamente correctas. Y si bien Hernán, José y yo que estamos aquí somos seres políticos porque pertenecemos a la sociedad, somos seres políticos, pero sobre todo somos juristas y como juristas lo que pensamos es cómo limitamos el poder jurídico, el poder político, perdón, a través del derecho. Y eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente, para terminar igual estas ideas, Hernán decía algo importante y es no les gusta la Constitución, habrá que cambiarla y estoy de acuerdo en algo y esto creo que hay que decirlo y quiero poner un ejemplo porque muchas personas no entienden la razón por la cual la Corte Constitucional hace A o B. Quiero que piensen en este artículo. Hay un artículo de la Constitución que dice, la prisión preventiva es excepcional, de última ratio, es decir, nunca puede ir primero. Y la ley que presenta el gobierno dice, la prisión preventiva es la primera opción. Pregunta, es inconstitucional, pero por supuesto, es como que si en una de estas leyes hubiese dicho se aplicará la pena de muerte para los casos de delincuencia organizada. Abres la Constitución y en los derechos de los ciudadanos dice se prohíbe la pena de muerte, se protege la vida, no habrá pena de muerte. Por lo tanto, si hay una norma que dice se aplicará la pena de muerte, ¿qué tiene que hacer la Corte Constitucional? Decir es inconstitucional y suspender esa norma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aplicar la prisión preventiva como prima ratio, como primera opción, no tengo que tener una norma en la Constitución que me diga que es la última opción. Esto es así de simple. El derecho, para los que nos gusta la lógica, yo amo la lógica, es A más B, entonces C. ¿Ya? A más B, entonces C. Y si tengo A más C, entonces no C, porque la fórmula no se me cumple. Y esto que para mí es extremadamente sencillo de entender porque el derecho es lógica, es lo que yo creo que le está faltando al gobierno. Todos queremos que les vaya bien. Yo quiero ver a los criminales tras las rejas. Yo quiero ver a los criminales dejando de matar a la ciudadanía. Hay formas de hacerlo, sí, pero hay que hacerlo bien. Simplemente hay que hacerlo bien. Doctor José Chalco, ¿cómo corregir esta situación en las condiciones en las que estamos con las leyes, algunas partes de las tres leyes al menos, que están en análisis del control constitucional de la Corte? Mire, licenciado Rivadeneira, yo creo que hay un problema de inicio. Y hay un problema de inicio porque si no se rebasa esto, vamos a seguir emulando un círculo vicioso, endogámico, del cual no saldremos. ¿Qué es la vanidad? Tal cual como cuando usted se mira todos los días en un espejo roto. Se mira, pero no se mira completo. Se mira, pero no mira los errores. Se mira, pero no corrige las dificultades. Aquí en el Ecuador ya se ha contextualizado por parte del doctor Pérez Luz y por parte del doctor Rodríguez la serie de momentos en los que se advirtió, se dijo, se intentó conducir, reconducir, encauzar lo que sucedía al interior de la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue la respuesta? Promúlguese y publíquese la ley en menos de 24 horas. ¿Y el ejercicio del veto sancionatorio del presidente? Y la potestad del presidente como colegislador, que yo creo que esto es lo que se están olvidando. No es solamente que la Asamblea ha hecho. El presidente es colegislador. El presidente tiene la potestad sancionatoria de la ley, de corregir, de enmendar, pero no se hace y llega en menos de 24 horas.
Y estos discursos que efectivamente yo creo que son muy peligrosos, de tildar, de calificar, de agrupar en donde no hay que agrupar. Claro que nosotros queremos mirar a las bandas y los bandidos sancionados. Claro que queremos mirar a que los delincuentes se vayan de este país. Pero usted les deja en Colombia en libertad, sin los cuidados jurídicos. Pero usted hace leyes sin vetarlas y mejorarlas. Pero usted hace legislación que no me da la mínima seguridad jurídica para actuar. Y es que esto no es menor. El discurso de la seguridad jurídica no es un discurso. Es un concepto y contenido base sustancial, no para los abogados, para el desarrollo social, para la estabilidad, para la toma de decisiones, para la actuación de los servidores y funcionarios públicos, para las inversiones. ¿Cómo usted invierte en un país en donde tiene a un presidente en conflicto y marchas contra la Corte Constitucional? ¿Qué informan los cuerpos diplomáticos a sus nacionales? Esto se pensó. ¿Cómo usted invierte, entrega oportunidades y trabajo en un país en donde las leyes duran un mes, 2 meses? Y duran sabiendo que había fecha de caducidad. Duran eso porque precisamente se descuida los mínimos que ya se han contextualizado. Muy bien, los ejemplos que daba el doctor Rodríguez, excelentes, absolutamente didácticos, y yo quiero complementar algo. ¿Qué es una constitución? Y quizás este es el punto de arranque que el país debe comprender. Las constituciones, cuando nacieron en el mundo, nacieron para detener al poder y sus excesos. Las constituciones son instrumentos políticos, luego jurídicos, cuyo máximo fin es frenar al poder. Esa es la razón de una constitución. Una vez que el poder se ha frenado, organizo el Estado, entrego derechos, garantías, obligaciones, ahora derechos a los seres vivos en general. Pero la razón de ser de las constituciones en el mundo es frenar al poder. Y a cualquier tipo de poder hoy en día, llámele económico, político, de mayorías, religiosos, a cualquier tipo de poder. Y si la Corte Constitucional cuida la vigencia de la Constitución, esto es muy sencillo. Usaré la misma fórmula del doctor Rodríguez. A más B es C. Si la Constitución frena al poder y la Corte Constitucional cuida la vigencia de la Constitución, ¿cuál es el rol de la Constitución y de la Corte Constitucional? Frenar al poder. Esta es la razón de ser. Y eso es vivir en un Estado constitucional. Lo otro es un debate distinto. Si ya no queremos un Estado constitucional y democrático, bueno, eso es otro debate en el que yo anticipo no participaré. Quisiera, antes de continuar con este tema de fondo que les hemos convocado, una opinión de los 3 juristas. A propósito, este miércoles empezó, luego de incluso intentos de diferir la audiencia de formulación de cargos, en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, a propósito de lo que nos citaba Felipe Rodríguez en el ámbito penal. ¿Qué opinan precisamente cuando se ha iniciado esta audiencia de formulación de cargos con la jueza María Daniela Ayala y la actuación de la fiscal Ana Hidalgo, que ha acusado concretamente de ser presuntos autores intelectuales José Serrano, Javier Jordán, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo, y ha pedido la prisión preventiva con una circunstancia de que entre los testimonios que se ha recibido hay un sicario que ha confesado al FBI, esto ha sido señalado en la audiencia, que, comillas, este trabajo fue para el señor de arriba, el señor Correa, dice el testimonio. Esto será parte, esto recién empieza con la formulación de cargos, pero si quisiera una opinión de los 3 partiendo
como penalista, que es reconocido penalista, el doctor Felipe Rodríguez, sobre este inicio de este caso? Tengo muchas cosas que decir y pueden ser muy polémicas, así que voy a empezar por las polémicas y luego voy a ir a las penales. No me gusta el timing del caso. Es decir, yo no tengo nada bueno que decir de José Serrano, nunca escucharán que diga algo bueno de él, pero es demasiado coincidencia que justamente cuando es detenido por un asunto migratorio en los Estados Unidos decidan formularle cargos. Es decir, lo que se le generó al Estado ecuatoriano es el momento perfecto para poderlo extraditar. Con eso no estoy diciendo que sea inocente, no conozco el caso, así que no me referiré ni a su inocencia ni a su culpabilidad, pero me preocupa el timing porque puede ser que por estar muy apurados no cuenten con las pruebas suficientes. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron en todos los años que han transcurrido? ¿Y por qué lo hacen justo en el momento que lo detienen? Entonces espero que no se estén apresurando, espero que el caso sea realmente sólido, porque acusar a alguien de ser autor intelectual de un sicariato es algo bastante grave. Pero además decirles que Por todo... cierto, si me permite, Felipe, usted que es académico, profesor, las pruebas vendrán más adelante. Este momento recién es la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva. Sí, pero lo que pasa es que cuando uno formula cargos quiere decir que ya tiene las evidencias, ¿ya? Las evidencias son las que se practican en juicio y se transforman en prueba. Entonces, ya tengo que tener la evidencia, que la voy a transformar en prueba, ¿ya? Entonces, esto es importante. Y luego, por ejemplo, todo lo que sea sensacionalista, como que el sicario declaró ante el FBI que esto era para o una orden de Correa, está muy bien, pero necesitamos que ese sicario declare en Ecuador. ¿Por qué? Porque no puedo yo transmutar la prueba de una investigación de Estados Unidos al Ecuador. Por derecho a la contradicción, ese sicario tiene que ser interrogado y contrainterrogado, sujeto a contradicción en audiencia de juicio. Y si él no declara esto de forma textual en el Ecuador, esa es una prueba que no existe en el Ecuador. Entonces habrá que ser extremadamente cuidadoso en cómo se maneja el caso. Yo creo que por la tranquilidad de la familia Villavicencio, y en realidad por la tranquilidad del país, si es que estas personas son responsables, ojalá sean declarados como tales, si es que son inocentes tendrán que ser declarados inocentes, pero lo que le urge a este país es que los condenados sean condenados con pruebas. Si es que, como digo, el timing solo es una coincidencia en este caso y Fiscalía cuenta con todas las evidencias para transformarlas en prueba una vez que logre llegar a juicio, en buena hora para el país, sobre todo por lo que significó esto para la democracia. Yo, por ejemplo, no tuve jamás una buena relación con Villavicencio. Sin embargo, creo que tengo que decir algo fundamental y es inadmisible que en un Estado de derecho y que en una democracia y que en un país donde todos queremos vivir con tranquilidad se asesine a un candidato presidencial. Eso no puede pasar en un país. Y esto tiene que ser sancionado con la mayor rigurosidad, porque esto atenta no solo contra la democracia, sino contra el orden constituido. Es la delincuencia diciéndole al orden constituido, yo no creo en el orden. Es la anarquía ganándole al derecho. Entonces yo sí espero que haya una respuesta contundente de la justicia y ojalá sea en este caso. Doctor Hernán Pérez Luz, un comentario sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio y el Bueno, inicio de este proceso con la formulación de cargos. ya, muchas gracias. Yo quisiera ver el tema desde otro ángulo, y es que esta decisión que se ha tomado evidencia la importancia de tener una fiscalía independiente, la importancia que tuvimos, la relevancia de tenerla a la doctora Salazar, que es quien inicia bajo su mandato, bajo su administración, estas investigaciones que culminan con esta formulación de cargo. Eso yo creo que hay que resaltarlo. Hubiera sido muy difícil en otras circunstancias si un fiscal no tenía la entereza, la probidad y la independencia del poder haber hecho lo que ella hizo. Dicho eso, coincido con Felipe que ojalá no hayan apresuramientos. Este es un caso muy delicado. No nos podemos dar el lujo, por llamarlo así, los ecuatorianos en general, de que este caso se cometa algún tipo de equivocaciones y que luego resulte que esos errores se paguen con alguna decisión más adelante equivocada.
los ojos de la comunidad internacional van a estar escudriñando estas actuaciones, así que es importante que la Fiscalía actúe con toda la prudencia y con toda la decisión del caso. Doctor Pérez Luz, a propósito de lo que señala, efectivamente se invoca esos principios de debido proceso, derecho a la defensa, principio de inocencia. Sí, sin embargo, en este caso, por la delicadeza del asesinato y el magnicidio, quizás esto que puede sonar a una especulación, si no, si ganaba la Revolución Ciudadana, seguramente ni siquiera se hubiera instalado el proceso, la formulación de cargos, y a lo mejor quedaba, como bien recordaba el doctor Felipe Rodríguez, quedaba en nada, 2 años y un mes casi ha pasado sin que se haya llegado a la audiencia de formulación de cargos. Perdón que intervenga ahí, pero si ganaba la Revolución Ciudadana, la Fiscalía hubiese determinado que fue suicidio. Ya. Muy bien, ese apunte, por favor, doctor Hernán Pérez. No, yo coincido con la apreciación que se ha hecho sobre el cuidado que hay que tener me reitero en esa parte. No soy experto en materia penal, pero veo que es un caso complicado, ¿no? Aquí, cuando en el Ecuador no tenemos, obviamente, la expertise, la experiencia, pero yo coincido de que haber asesinado a un candidato a la presidencia no es un delito cualquiera, no es una cosa menor. Esto conmovió la conciencia democrática del Ecuador, fue un golpe durísimo para los ecuatorianos esta situación, y yo esperemos que esto se maneje con toda la técnica y con toda la precisión posible. Doctor José Chalco Salgado, si bien también académico y constitucionalista, una opinión de este caso en la coyuntura, como es el inicio de este proceso con la formulación de cargos para encontrar a los responsables, a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Yo estoy convencido que descubrir a los autores de un crimen contra un presidenciable no es una diligencia penal más. Yo creo que descubrir, determinar a quiénes son los responsables de un crimen de esa naturaleza es un asunto de Estado. Es una cuestión que involucra al Estado, a sus instituciones, y tiene que entenderse en esa naturaleza y en esa dimensión. Porque permite arrancar la máscara a los infames, arrancar la máscara a los corruptos, a los abusivos de los cargos públicos o no públicos que tengan o hayan tenido, y terminar de una vez por todas con un quebrantamiento institucional a la democracia y a la república. A mí me parece efectivamente que este es un tema de verdad, pero es un tema de Estado. Hace pocos meses hubo este intento que terminó en el fallecimiento del presidenciable Uribe en Colombia. Pocos años después de lo que estamos tratando de Villavicencio. Oiga, a mí me ha llamado mucho la atención mirar los canales de televisión colombianos al minuto de este incidente. Los que estaban en primera fila, en micrófono, era el fiscal general del Estado, era el procurador general del Estado, era el presidente de la Corte de Justicia. Es que eso corresponde. Yo puedo decir desde el área que me compete. Determinar los autores de un crimen presidencial, de un presidenciable, no es una diligencia más.
Es un asunto de Estado que debe comprometer a todas las instituciones del Estado y que debemos determinar sus nombres y arrancar esta máscara de infamia y de corrupción que indiscutiblemente puede imperar hacia el deterioro institucional de la frágil institucionalidad ya del Ecuador. Doctor Felipe Rodríguez, antes de retomar el tema, por lo que usted hizo ese apunte oportuno, ¿por qué cree usted que se hubiera declarado suicidio de Fernando Villavicencio a sabiendas de lo que señalaba el doctor Hernán Pérez Luz, que se necesitan instituciones independientes y una de ellas, fundamental en el sistema penal ecuatoriano, una fiscalía independiente? Por supuesto que lo digo a modo irónico, realmente no hubiese pasado nada en el caso, porque eso me permite recordar el periodo de Galo Chiriboga. Es decir, vimos cómo una fiscalía era capaz de ocultar todos los casos de corrupción de un régimen, y qué es lo que pasa cuando un fiscal general responde directamente a la presidencia de la República. Para mí también coincido con Hernán, es fundamental tener independencia. Y si es que mediáticamente a quien se le ha imputado el crimen políticamente es al correísmo, el correísmo jamás iba a procesar este caso en la dirección de golpear a gente involucrada con correísmo, como José Serrano, o no iban a permitir que se filtre información de que un sicario le habría dicho al FBI que Rafael Correa hubiese estado involucrado. Como digo, no me consta que esta información sea real. Yo soy siempre muy cuidadoso. Yo, cuando no he leído un expediente, para mí ese expediente no existe en mi cabeza, en el sentido de no puedo opinar sobre lo que yo no he leído. Pero sí creo que es importantísimo tener absolutamente independencia absoluta. Y lo voy a decir justo en un medio de comunicación. La fiscalía no solo tiene que ser independiente al poder político, también a los medios de comunicación. La fiscalía no puede ser un medio para dar circo y pan a la gente que clama por circo y pan, que al final es la sociedad en general quiere circo y pan. La fiscalía tiene que darle únicamente derecho al derecho, es decir, retomar o darnos armonía social a través de la resolución de casos. Ojalá este sea el caso, y si es que es el caso, ojalá lo hagan de forma correcta. ¿Por qué? Porque esto es un tema ya muy académico, pero imputar una autoría intelectual, lo que se llama un autor mediato, es algo muy complejo jurídicamente. Lo que yo he visto, solo lo digo hasta aquí, de lo que yo he visto, podría ser que se traten de coautorías, no de autoría mediata, y son cosas distintas. Ahora, si es que es autoría mediata, tendrán que demostrarse muchísimos elementos de lo que significa una autoría mediata, ¿ya? Solo para que entienda la gente que nos ve, la autoría mediata y frente a lo que llamábamos dogmáticamente autor material intelectual es que yo tengo una cabeza y que quien ejecuta el delito es ese gran brazo que se deriva del cerebro de quien lo planifica. Veamos cómo se lo demuestra. Finalmente quiero decir una sola cosa que a mí me preocupa el caso, y es que uno de los testigos esenciales en el caso, si no el más importante, es Daniel Salcedo. Ya hemos visto las capacidades que tiene para mentir, inventarse cosas, así que esto sí es un consejo para si me están escuchando en fiscalía. No importa lo que les diga Salcedo, investiguen bien en el sentido de que él no sea su prueba madre, que él sea solo un elemento más, y es función de fiscalía determinar o tener pruebas que sean absolutamente autónomas a lo que diga un condenado a prisión en tantos procesos por corrupción. Doctor Hernán Pérez Luz, retomando el tema de fondo que les hemos convocado, ¿qué hacer de aquí adelante? Si bien las tres leyes están instaladas en el control constitucional, hay otras leyes que ha remitido el Ejecutivo que debiera merecer mayor rigurosidad con esta experiencia para que sean tramitados. Sabemos cómo funciona esta y las anteriores asambleas, que a veces solo alzan las manos, simplemente o aplastan el sí en el teclado. ¿Cómo lograr de aquí en adelante que hayan leyes que no lleguen a esta situación de poner en duda su plena vigencia, por un lado? Y si esto conectamos también con la consulta popular, que el presidente ha anunciado los temas, que sería para fin de año, con una experiencia, usted fue uno de los actores principales, dio una gran contribución en el comité institucional para ir a una consulta popular y hacer algunos cambios en el país. Por favor. Ya, bueno, el presidente tiene que esperar que la Corte tome una decisión con respecto a la vía que va a seguir
sus propuestas o que deberían seguir sus propuestas. Entiendo que en esto quizás el doctor Charco tiene mejor concepto que yo, pero eso es lo que yo entiendo. Así que todavía hay que esperar. A mí me parece un error esto de proponer el juicio político a los magistrados de la Corte, de la Corte Constitucional. Ya habrá tiempo de debatir eso cuando hay que ver si la Corte conceptúa eso como una simple enmienda constitucional o si la Corte considera que esto es una reforma que afecta al Estado ecuatoriano y que deberá tomar otro camino. Yo creo que no es algo muy sencillo esto de decir que aquí en adelante la mayoría de los diputados, de los asambleístas, podrán destituir a los magistrados de la Corte Constitucional. Yo sí creo que esto va a meritar una vía más complicada que la simple enmienda. ¿Cómo superar este conflicto, estas situaciones? Vea, Miguel, simplemente yo creo que lo que decía Felipe, ¿no? Teniendo mejores asesores y que los actores políticos tengan un poquito más de prudencia en cuanto a la manera como organizan o cómo se proyectan en el ejercicio de sus facultades, ¿no? Nadie duda, nadie quiere que el gobierno fracase. Todos queremos que el gobierno tenga éxito en su política de enfrentamiento al crimen organizado. No es algo sencillo, no es algo fácil, es algo complicado, pero no se lo puede enfrentar de una manera simplemente violando procedimientos, porque entonces lo que vamos a hacer es que en este enfrentamiento vamos a terminar pareciéndonos a nuestros adversarios, a los que queremos derrumbar. Con prudencia, con conocimiento, mirando a largo plazo. Los políticos ecuatorianos tienen ese problema, ¿no? Piensan que el mundo comienza y termina con ellos o con sus mandatos. El país los trasciende, la historia los trasciende y se tiene que pensar en el largo plazo. Y en el largo plazo necesitamos leyes que sean estables y no leyes de coyuntura, ¿no? Doctor José Charco Salgado, si el gobierno se ha empeñado en seguir enviando proyectos de ley, algunos en materia urgente, en tema económico, ¿cómo corregir, evitar estos sucesos que finalmente se instalan para el control constitucional en la Corte? Mire, licenciado Rivadeneira, yo creo que hay que aprender en el camino, sí. Hay que tomar la talla de estadista en el camino, sí, por supuesto, sí, es un aprendizaje. Pero también es importante reconocer las propias limitaciones o entender los propios defectos conceptuales que puedan existir. La Corte Constitucional tiene que ser aleccionadora. La Corte Constitucional en este momento, respecto de los 3 proyectos normativos que terminaron siendo ley, al menos que han tenido mayor presencia en el país, de esta ley de solidaridad, inteligencia e integridad. Yo creo que la Corte Constitucional puede hallar en ellas efectivamente vicios de forma desde lo constitucional, es decir, una indebida realización del procedimiento para la promulgación y expedición de estas leyes. Pero también la Corte Constitucional puede modular los defectos de su sentencia. Yo quiero que esto tengamos muy claro. No todo es expulsión del sistema por inconstitucional o todo es mantener en el sistema por constitucional. La Corte Constitucional tiene una atribución modulativa que puede ser extractiva, aditiva o interpretativa condicional. Muy sencillo. Añadir lo que falta. Por ejemplo, cuando hablamos de estas escuchas en tiempo real, ahí falta lo que le pide la Constitución en el artículo 66-21 y los instrumentos de bloque constitucional, que sea con orden de autoridad judicial previa. Se pudiera añadir aquello. En otros enunciados normativos se podría obligar
a que exista una condición interpretativa para que ésta se mantenga en el ordenamiento jurídico o extraer aquello que sea indebido. Yo creo que la Corte lo pudiera hacer, pudiera modular, pero lamentablemente, la defensa del legislativo y del ejecutivo parece que se preocuparon más de la marcha y descuidaron la audiencia. Descuidaron llevar adelante argumentos suficientes, elevados, decir estas cosas. Yo no he visto en las audiencias que han habido estos fundamentos de encontrar caminos. Yo, a distancia de lo que veo que se ha difundido, yo a distancia, yo vi unos jueces de la Corte Constitucional que lanzaron boya una y otra vez, boya salvavidas, para que precisamente tomen argumentos, razones, reflexionen y permitan caminos jurídicos desde la defensa, porque usted tiene que decirle a la Corte, encuentre estos caminos. Pero realmente, vuelvo a decirlo, parece que hubo mayor preocupación por la marcha que por preparar la audiencia. Y eso pasa factura, ¿no? Eso pasa factura. Quienes estamos en esta bella profesión del derecho lo sabemos. Así que es importante corregir, licenciado Rivadeneira. Yo creo que está a tiempo de corregirse, pero hay que dejar los discursos y dedicarse a lo serio, dedicarse a lo que requiere el país para que salga a flote y le vaya bien al Ecuador. Doctor Felipe Rodríguez, usted decía al comienzo, el país está lleno de leyes y el problema es de su aplicación. Sin embargo, se han presentado estas nuevas leyes, sigue enviando el Ejecutivo con el derecho que le asiste como colegislador y también una consulta popular que ha planteado para fines de año. ¿Cómo ve usted esos temas a incluirse? Puede ser que algunos tengan algún tipo de necesidad. Yo no creo, al menos yo, no sé si Hernán y José coinciden conmigo, yo no creo en que uno debe legislar desde el voto popular. A mí me da terror cuando el que legisla es del pueblo, ¿ya? Y porque yo lo he dicho siempre, yo nunca me voy a callar cuando los políticos dicen no hay nada más sabio que el voto del pueblo. Yo por eso digo, nunca voy a poder ser político, porque creo que no existe nada menos sabio que el voto del pueblo. Entonces a mí me da terror que temas técnicos, que temas son jurídicos, temas que tienen que tener además de un análisis prelegislativo, legislativo y postlegislativo. Tiene que haber un análisis económico, además de lo que se decide, sea una decisión popular. Permítame ponerle un ejemplo. Los jueces especializados en materia constitucional que estuvieron en la anterior consulta, ¿usted ha visto alguno de ellos? O sea, no existen, y le voy a decir por qué. Porque cuando uno legisla, uno tiene que hacer un presupuesto económico. Siempre, toda ley en el mundo genera un gasto económico para el Estado. No puede haber una ley que esté en el aire. Y se olvidaron que no tienen presupuesto en la función judicial. Entonces, llevamos 1 año y medio esperando a los jueces especializados en materia constitucional, los cuales no existen hasta el día de hoy. Solamente en la última ley de inteligencia, no me acuerdo si es la de inteligencia o la solidaridad, se determinó que se van a crear nuevas unidades judiciales, son unos jueces especializados para este tipo de materia. ¿Usted ha visto algún proceso para crearlos, incluso antes de que la Corte se pronuncie? Ninguno. Es decir, legislar también significa gastar. Y gastar significa entonces tener planificación financiera. Por lo tanto, yo siempre quiero ver números. Yo me dedico al derecho penal económico, yo no me dedico a los delitos violentos. Y siempre pregunto cuáles son las cifras. Me encantan las cifras. Entonces, cuando yo veo una consulta popular, quiero decir cuál es el costo y de dónde sale el dinero para la aprobación de cada ley. Respuesta de eso no vamos a tener. Y finalmente tengo ahí una opinión que tanto Hernán como José lo han dicho, yo también, y es el problema de los asesores y en lo que se han estado, o donde han estado perdiendo el tiempo. Yo soy de la idea que el mejor asesor o los mejores asesores que puede tener Daniel Noboa somos nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que lo criticamos con fundamento jurídico y no emocional. El problema de los poderosos es que cuando tienen poder se rodean de gente que les adula, pero además que les obedece. Y esto es algo que para mí es fundamental decirlo. Un abogado jamás obedece a su cliente. Esto para mí es fundamental. El cliente obedece al abogado, ¿ya? Entonces, cuando un cliente a ti te dice, quiero lograr esto a toda costa, en el sentido de no importa lo que diga la ley, tú eres mi abogado y lógralo, el abogado está ahí para decirle, no se puede, señor cliente. Lo mismo funciona cuando tú eres presidente. Cuando un presidente te dice, se puede hacer esto, y el asesor te responde, es imposible por A, B, C y D, y la respuesta del presidente es, no te estoy preguntando, te estoy dando una orden. Lógralo. Ese asesor tiene que tener la capacidad de decir no. Y el gran problema que tenemos y todo lo que hemos visto es
asesores que están dispuestos a traicionar los principios de su profesión para poder cumplir el poder. Y me van a decir que no soy ingenuo, que así funciona la política, pero sí soy ingenuo porque detesto la política. Ahora, déjeme decirle, doctor Felipe Rodríguez, que si hay penosamente en la deformación de una práctica sagrada del derecho, hay abogados que obedecen al cliente y actúan así para llevar a cabo un fin a veces protero. Sin duda, sin duda. Debe ser por eso que la mayoría de abogados me caen mal. No me suelen caer muy bien los abogados en general, pero creo que es necesario entender eso y esta es una dinámica que es súper importante. Los abogados somos los mayores custodios del ordenamiento jurídico. Normalmente creemos que el mayor custodio son las cortes, son los jueces, la Corte Constitucional. Yo quiero cambiar un poco ese paradigma. Quienes realmente cuidamos del ordenamiento jurídico somos los abogados, o al menos deberíamos ser quienes lo cuiden, pero donde más se prostituye el derecho es a través del ejercicio de la abogacía. Entonces, del momento en el cual seamos capaces los abogados de decir no, cuando tenemos que decir no, y saber que en cada una de nuestras decisiones y de todas, sobre todo nuestras acciones, podemos vulnerar el orden constituido, tenemos entonces que ser capaces de decir, frente a tu interés personal, va a primar el interés particular. Y yo, en mi caso, cuando un cliente me dice lo que tengo que hacer, le recuerdo que el abogado soy yo. Por lo tanto, el que sabe lo que se tiene que hacer soy yo, no el cliente. Lo mismo tiene que pasar en un gobierno. Para eso tienen una Secretaría Jurídica de la Presidencia, para eso están rodeados de abogados, para que ellos le digan, señor presidente, le vamos a ayudar a gobernar cumpliendo la ley. Doctor Hernán Pérez Luz, en definitiva, con estas nuevas leyes en vigencia, control de la Asamblea, de la Corte Constitucional y la consulta popular que le decía, cuán difícil resulta al menos llevar temas. Felipe Rodríguez decía, cierto es, a veces se lleva temas que la gente no entiende. Yo quisiera añadir a la ilustración que nos ha hecho Felipe Rodríguez, ¿cuántos ecuatorianos habrán leído, si lo leí como periodista nada más, la Constitución del 2008, que un 30 de septiembre del 2008 mayoritariamente el pueblo ecuatoriano votó y después se dan cuenta los contenidos que fueron aprobados en las urnas y que rige esta Constitución desde octubre del 2008? Bueno, Miguel, evidentemente no creo que la hayan leído las constituciones, y no solamente sucede en el Ecuador, ¿no? Esto es natural, es obvio, pero toda sociedad tiene ciertas estructuras, ¿verdad? Ciertas capacidades, ciertas instituciones en las que hay operadores, en las que ahí sí se espera que haya un mínimo de conocimiento jurídico en estos temas, ¿no? Y lamentablemente en el Ecuador eso no tenemos. Yo creo que yendo por la línea que decía Felipe, usted sabe, el Ecuador es uno de los pocos países que no hay, los abogados no tienen reglas, no hay reglas de comportamiento, de conducta profesional, no hay un sistema en la que pueda protegerse a terceros de la mala práctica, de los abusos que cometen, perdón, los abogados en general. Ese es uno de los temas que lo he repetido varias veces. Uno de nuestros problemas es ese, es la educación legal, la forma tan liberal con la que los estudiantes de derecho obtienen el título universitario y la forma exageradamente generosa como para luego ejercer la profesión, y luego no existe ninguna regla, ninguna responsabilidad realmente. Ojalá que eso cambie, ¿no? con el tiempo. Doctor José Chalco, a ver, este tema respecto de la consulta popular que se ha planteado y el tema de la vigencia de la Constitución, el ordenamiento jurídico en estas condiciones, como han comentado Felipe Rodríguez y Hernán Pérez Luz. Permítame iniciar por lo segundo, apreciado licenciado Rivadeneira. Esta constitución que está vigente es una constitución por la cual yo no voté. Es una constitución a la que yo no he apoyado. Es una constitución en la que el día 1 yo dije, hay que votar en contra de aquella por su contenido,
en algunos elementos, el que a mí más me preocupa, un hiperpresidencialismo exagerado en su sección orgánica del diseño institucional. Yo no voté, pero la respeto, la defiendo y la cumplo. ¿El problema es la Constitución del Ecuador? Creo que no. Al día de hoy está demostrado que la Constitución tiene regulaciones hipertróficas, pero aquí se puede hacer 5 y 10 constituciones que va a volver a pasar lo mismo. Aquí hay un problema serio, vuelvo a decirlo, de ética y de algo que a todo el mundo le gusta tener bajo la mesa. La gente tiene derecho a entender y conocer el derecho. En sencillo, en forma pedagógica, en comprensión, porque esa es la máxima garantía de la tutela del sistema. Todos los ciudadanos son tutores del sistema, de respetar la luz del semáforo, unos en mayor o en menor grado, indiscutible es así. Pero yo sí creo, licenciado Rivadeneira, de que hay que entender esto, que no se trata de afectos o desafectos con una persona, con un documento. Se trata de compromiso con principios que perduran, que son los únicos que perduran. La consulta popular propuesta, como está, de este tema plebiscitario, por un lado, de casinos y juegos de azar, ¿qué le puedo decir? Si esa es la preocupación del país, que la defiendan los que están interesados en los juegos de azar. Jurídicamente, no muchas dificultades, porque recuerde usted que esto ya se preguntó plebiscitariamente, se eliminó en un momento dado, y el mismo actual presidente, en abril del 2024, retiró esta pregunta. Ya en el año 2024 la planteó y la retiró de la Corte Constitucional ante la crítica de si esto era urgente para el país. Sobre las enmiendas constitucionales que van por otro proceso, que está en sustanciación igualmente en la Corte Constitucional, la reducción de asambleístas, una cuestión, yo diría que falta de arreglar los problemas de raíz con esto. En fin, reducir los asambleístas puede, como decía el doctor Rodríguez, sonar políticamente o populistamente bien, pero ahí faltan problemas de raíces, pensar en un bicameralismo, en requisitos, que haya un Senado, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una solución, si usted quiere, parcial en el Estado. La contratación por horas a mí me preocupa que solamente está para un sector, como si usted estuviera reformando un simple decreto, está reformando la Constitución, hágalo para todos los sectores, pues ábralo, permita que se mueva el aparato económico, en fin. Una pregunta, vuelvo a decirlo también, parcialmente posible y buena en ese sentido. Las otras preguntas del enjuiciamiento político a la Corte Constitucional, me opongo plenamente. Este es un momento en donde solamente se va a mirar la vía, y la vía de la enmienda dice expresamente: no es posible para restricción de derechos y garantías. El sistema judicial es una garantía constitucional, institucional. Es parte del sistema de garantías que tiene el diseño de un Estado. Si usted toca al sistema judicial, está tocando la garantía del sistema institucional. Es así de simple. Y las garantías no pueden vía enmienda. No es una discusión más de fondo siquiera. Es simplemente este momento. ¿Se abre o no se abre la puerta? Y finalmente eliminar el Consejo de Participación y transferir sus competencias, creo que es el momento. Ese engendro constitucional solo ha servido para los defectos que aquí hemos conversado. El engendro constitucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido un instrumento más, fundado por el correísmo y la Revolución Ciudadana, precisamente para tomarse el Estado. Yo creo que esto debe desaparecer, es el momento que desaparezca, y claro, no es perfecta tampoco la propuesta, porque volver las atribuciones a la Asamblea actual, sin un Senado, sin 2 cámaras, es un grave problema. Y déjeme decir algo más de lo que comentaba el doctor Pérez Luz acertadamente y el doctor Rodríguez.
sí hay que tener mucho cuidado con el populismo normativo. Hay que tener mucho cuidado con solo dar respuestas mediáticas. Asumo que el doctor Rodríguez será fiel seguidor del sistema norteamericano, por ejemplo, en donde la votación es indirecta del Ejecutivo, para cuidar lo que le preocupaba al doctor Rodríguez. Los colegios electorales en un momento dado surgieron por eso, para evitar precisamente ese populismo y condicionamiento de la autoridad a dar respuestas de semana, a dar respuestas inmediatas sin pensar largos trayectos. Y yo creo que esto indiscutiblemente es un problema en el Ecuador. Hay que empezar a mirar como estadistas, con grandes trayectos, con sentido de patria, licenciado Rivadeneira, y no de metro cuadrado. Voces serias que quiero destacar, que nos ilustran, nos enseñan en derecho, y nos place escucharles al doctor Hernán Pérez Luz, jurista y columnista en El Universo, doctor Felipe Rodríguez, jurista, penalista, escritor, académico, el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académicos en el Azuay. Gracias por ilustrarnos en temas fundamentales como las nuevas leyes, los proyectos en marcha, las demandas de inconstitucionalidad, la consulta popular y las perspectivas en el ordenamiento jurídico del Estado. Muy amables su participación, de veras. Ha sido un gusto. Un gustazo. Un abrazo a todos. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Ritmo FM en la provincia de Imbabura 103.5. Hemos querido contribuir con este tema del ordenamiento jurídico del Estado. A los miles de seguidores del programa Controversia en Escena, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.